Listo, doctores, ya hay, Profesor, ¿puedo ya hablar con hay la usted gran 5 mayoría. minutos antes de iniciar clase? Bueno, vamos a iniciar entonces con esta sesión del día de hoy y que vamos a hablar de otra audiencia importantísima que se surte dentro de la ley 906. Doctor Fernanda le pide la palabra un minuto antes de iniciar. Ah, Se la puede. Señora Fernanda. Profe, acá estoy. Hola. Ya prendí la cámara. Profe, lo que pasa es que estoy en exámenes médicos, entonces quería saber si me podía retirar una hora antes de clase, si me daba permiso. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Listo, con todo gusto. Doctor Jairo, ¿me acuerda, por favor? Sí, señor, doctor, con gusto. Bueno, listo, doctora Fernanda. Bien, me van a disculpar porque he tenido estos días una gripita, una tos ahí toda extraña. Y a veces estoy hablando y se me va la voz. Pero eso es de algo que tengo en la garganta, no piensen. Bueno, ojo, doctores y doctoras, vamos a hablar de otra audiencia importantísima que se da dentro de la ejecución, aplicación de la Ley 906 del 2004. Nosotros ya hemos hablado de las otras audiencias que también tienen una importancia relevante dentro del proceso penal o dentro de nuestra norma procesal penal. Es importantísima en todas, doctores, todas las que hemos visto y las que nos faltan por ver. Pero esta, la audiencia preparatoria de la cual vamos a hacer énfasis hoy, vamos a explicar, vamos a aclarar algunas cosas, pues tiene una importancia grande porque después de instalada la audiencia por parte del juez, ¿cuál juez instala esta audiencia, doctores? Doctor, juez de conocimiento. El juez de conocimiento, porque ya estamos hablando de las audiencias que se surten en la segunda etapa o en el segundo momento procesal que se llama de juzgamiento. Y estas audiencias se dan entonces ante el juez de conocimiento. Y les decía que esta audiencia, el juez declarará o instalará la respectiva audiencia, ay, Dios mío, con la presencia del fiscal, del Ministerio Público, del acusado y su defensor. Decíamos que es necesaria, a partir de las audiencias contradictorias, la presencia de las partes, es decir, la presencia de la Fiscalía y la presencia del acusado con su defensor. Eso es fundamental. Instalada la audiencia, el juez le correrá traslado a la Fiscalía para indicar si tiene algún cambio, si tiene alguna recomendación sobre el escrito de acusación o alguna situación de ellas, porque recuerden que la Fiscalía presentó el escrito de acusación y anexo al escrito de acusación presentó los elementos materiales probatorios de evidencia física e hizo el descubrimiento en la audiencia anterior que vimos nosotros, que es en la audiencia de formulación de imputación. Entonces, nuevamente el juez le va a preguntar que si tiene que hacer algún cambio, alguna modificación del escrito de acusación o que si todo está bien. Me imagino que hasta acá, pues, el escrito de acusación y los elementos materiales probatorios de evidencia física que descubrió en la audiencia de formulación de acusación ya están bien. Entonces, la Fiscalía dirá que no, que ya se encuentra bien estos dos elementos importantes, tanto el escrito de acusación como los elementos que descubrió en la audiencia de formulación de acusación y que no irás a hacer ninguna corrección. Paso seguido, le concederá la palabra a la defensa, porque acá en esta audiencia es cuando la defensa y su
prohijado, hacen el descubrimiento de todos los elementos materiales probatorios o evidencia física que tienen en su poder y que van a hacer valer en el juicio. Entonces le corre traslado a la defensa para que la defensa descubra los elementos materiales probatorios de igual manera como lo hizo la fiscalía en ese momento procesal anterior. Entonces la defensa irá a descubrir los elementos materiales probatorios de evidencia física. Siempre se deben llevar por escrito, siempre se deben llevar por escrito para correrle traslado de esos elementos materiales probatorios que va a descubrir a la fiscalía. Entonces, iniciará el abogado de la defensa a hacer el descubrimiento. Debe ir en un orden muy adecuado, ¿cierto? Y iniciará. Su señoría, con el debido respeto, voy a descubrir los elementos materiales probatorios que voy a hacer valer en el juicio. En primera medida tengo los testimoniales. Entonces, voy a descubrir el testimonio que nos va a dar acá Pedrito Pérez, ubicado o domiciliado en la calle 12, número 437, apartamento 502, con número telefónico 3 tal, el número telefónico que sea. Segundo testimonio de Griselda María Zarza, ubicada también en tal dirección. De igual manera, irá enumerando cada uno de los elementos materiales probatorios que le van a servir a la defensa para poder controvertir las pretensiones de la fiscalía y de igual manera para darle el convencimiento al juez de que Pedrito Pérez es inocente. Entonces hará ese descubrimiento que nosotros hemos visto de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Terminada el descubrimiento de los elementos materiales probatorios de ambas partes, porque acá se termina ya por parte de la defensa, la fiscalía ya lo ha hecho. Terminado este descubrimiento de estos elementos materiales probatorios de evidencia física, el juez nuevamente le correrá traslado a la fiscalía para que inicie uno a uno la explicación de esos elementos materiales probatorios de evidencia física que va a hacer valer en el juicio. Acá debemos tener una atención importantísima de acuerdo a las explicaciones que esté dando la fiscalía de esos elementos probatorios. Porque en el evento que la fiscalía, y por eso les dije, si en la audiencia de formulación de acusación la fiscalía hizo algún cambio o excluyó alguna prueba o introdujo o relacionó alguna prueba dentro de la audiencia de formulación de acusación, debemos tener en cuenta que aquella prueba que excluyó no nos la traiga nuevamente acá en la audiencia preparatoria. Y entonces le indicará a la fiscalía que debe realizar uno por uno la explicación de conducencia, pertinencia y utilidad que nosotros vimos cuando llevamos a cabo el módulo de preparatorio, de derecho probatorio, perdón, no preparatorio, sino de derecho probatorio, donde hablábamos que se debe explicar clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento lo que es la conducencia de un elemento material probatorio, lo que es la pertinencia de un elemento material probatorio y lo que es la utilidad de ese elemento material probatorio. Acá, como les indicaba, es importantísima esta audiencia o este momento procesal, a pesar de que nuestra norma procesal penal la encontremos tipificada nada más en 2 páginas, esta audiencia se nos puede extender en la vida práctica más de 2 o 3 o 4 horas, esta audiencia preparatoria,
porque si la Fiscalía tiene alrededor de 20 elementos materiales probatorios y por cada uno de ellos va a hacer estas explicaciones, requerirá de muchísimo tiempo. De igual manera, en esta audiencia, después de que haya hecho la explicación la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado de conducencia, pertinencia, utilidad, le corresponderá a la defensa primero el descubrimiento de esos elementos materiales probatorios y después de que haya hecho la explicación la Fiscalía, la defensa entrará a hacer lo mismo, a explicar conducencia, pertinencia y utilidad de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Por esta razón, la audiencia en la teoría que tenemos nosotros en 2 páginas, como le digo, se extenderá muchísimo porque hay que explicar muy bien los elementos materiales probatorios para que no me los inadmitan, no me los rechacen o no me los excluya el juez del proceso. Debemos ir muy bien preparados para ello. Nosotros hablábamos de la conducencia en el módulo que vimos nuestro derecho probatorio y por ello quiero indicar a ver qué persona me habla qué es la conducencia de un elemento material probatorio o evidencia física. Profe, Es la relación directa que tiene cierto elemento material probatorio con los hechos. ¿Quién más? Una doctora me iba a hablar. yo, profe, Fernanda. Hola, Fernanda. Profe, la conducencia es, como decía el compañero, la relación que tiene la prueba con los hechos, pero que esa prueba también demuestra el hecho punible. Es esa relación directa entre los hechos que sucedieron y la comisión del delito. Eso era lo que quería decir, profe. Bien. Dicen los tratadistas y nuestros legisladores que la conducencia no es más que la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. ¿Y qué es algo idóneo? Pues algo que se ha conseguido de la forma posible, la mejor forma posible y que se ha conseguido legalmente. Entonces, la conducencia es esa idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho o determinada conducta punible. Es un asunto de derecho referente al medio probatorio, nosotros hablábamos anteriormente. Y como ejemplo, se pretende, decíamos, acreditar la venta de un bien inmueble vendiéndose mediante un documento privado. Podemos nosotros entonces alegar que ese documento no es idóneo o legalmente constitutivo para llevar a cabo la compra de ese bien inmueble. Porque recuerden que la compra de un bien inmueble tiene una solemnidad que nosotros conocemos y que es elevarlo a escritura pública. Y si hacemos una compra de un bien inmueble utilizando este medio de prueba, valiéndose de un documento privado, pues se puede alegar que ese documento no es idóneo, no es legal, ya que la ley exige celebrarlo mediante esa solemnidad de escritura pública. O sea que esa prueba no tiene la idoneidad, la capacidad de poder demostrar el hecho. Para demostrar ese hecho, tiene que ser una prueba legal y que esté tipificada o que esté plasmada dentro de nuestra norma para poder llevar a cabo
ese hecho, en este caso la compra de ese bien inmueble. Entonces, la conducencia hace referencia a ello, a esa idoneidad legal que tiene esa prueba para demostrar el hecho. Esa es la conducencia. Ustedes, doctores, deben pues averiguar. Existe ahorita, como yo siempre les he indicado, existe un abogado que conoce muchísimo de todo esto y de lo que nosotros le solicitemos y le preguntemos. Google. Entonces ahí también busquen qué es esa conducencia del elemento material probatorio de evidencia física que nosotros vamos a incorporar, vamos a introducir, vamos a llegar y vamos a explicar en la audiencia o en el momento procesal de la audiencia preparatoria. Entonces imagínese que si tiene la Fiscalía 20 elementos materiales probatorios hasta que explique esa idoneidad legal del elemento material probatorio y que da fe del hecho. Entonces, se va a requerir de muchísimo tiempo. Bien, esa viene a ser la conducencia del elemento material probatorio. La pertinencia. Ay, Dios. La pertinencia es el hecho que se pretende probar. La pertinencia, yo pretendo probar el homicidio, entonces la prueba me tiene que probar el homicidio. Es el hecho, esa es la pertinencia, consiste en el hecho que se pretende demostrar con la prueba que tengo ahí. Y decíamos nosotros que debe servir realmente este elemento material probatorio para demostrar ese hecho. Será impertinente una prueba o un elemento material probatorio o una evidencia física que no hable o no nos indique sobre el tema, sobre el hecho, sobre la conducta que se desplegó y causó un daño a ese bien jurídicamente protegido o que causó o conculcó un derecho fundamental. Si no, esa prueba no me habla sobre ese hecho, entonces la prueba será impertinente, no cumplirá con la pertinencia de la cual nos habla a nosotros las normas o las leyes, no cumplirá. Por ejemplo, será impertinente la prueba que tienda a demostrar la buena conducta, la buena fe de una persona, cuando dentro del proceso se está tratando de demostrar es el daño que esa persona causó, homicidio. Entonces, si hay una prueba que me pretenda a mí demostrar que esta persona es muy buena gente, que esta persona no causaría este daño, que esta persona tiene unas cualidades inherentes a esta persona, y no me demuestra exactamente el daño que causó esta persona, ese homicidio, pues entonces será una prueba impertinente y que no cumple con la función importante de la pertinencia. Todo eso debemos explicar dependiendo, doctores, el elemento material probatorio que se haya descubierto, si es por la Fiscalía en la audiencia de acusación y si es por parte de la defensa en la audiencia preparatoria, dependiendo del elemento material probatorio que se descubra. Sobre ese elemento material probatorio hay que buscar la conducencia y la pertinencia, porque no es lo mismo buscar la pertinencia o la conducencia de un testigo a buscar la pertinencia y la conducencia de un documento, ¿cierto? Porque habrá alguna situación diferente en esa explicación. Porque el perito... Doctor, pero eso no dependería de dónde provenga el elemento material probatorio. ¿En qué casos, doctor? Cuénteme. Por decir algo, lo que usted acaba de decir, si se trata de un homicidio, pues la fiscalía obviamente está encargada de llegar a una prueba de decir que esa persona sí sí pudo haber cometido ese homicidio, pero el apoderado de la persona
está encargada de decir, no, no, lo cometió fue porque tiene desequilibrios mentales, porque... Ojo, sí, claro, doctor, pero por eso le digo que cada uno de ellos debe explicar conducencia, pertinencia y ¿De utilidad. dónde Y provengan? ojo, ojo, y nosotros como defensa debemos tener un lápiz y un papel e ir anotando si la fiscalía en su explicación de conducencia, pertinencia, utilidad de determinado elemento material probatorio no lo supo hacer. Pero nosotros no podemos interrumpir esa presentación que está haciendo la fiscalía. Debemos dejar y debemos ir anotando, porque terminada la explicación de conducencia, pertinencia y utilidad por la fiscalía, el juez nos corre traslado para a ver si tenemos algo que argumentar o si tenemos algo que objetar. Y entonces en ese preciso momento, pues yo le digo al señor juez, su señoría, solicito que se inadmita el elemento material probatorio número 2, que fue, no supo explicar la conducencia o la pertinencia de ese elemento material probatorio, por lo tanto solicito que se me inadmita, se me rechace o se me excluya esa prueba. Ojo, y doctor Jairo, pues acá tanto la fiscalía como la defensa tiene que obtener esos elementos materiales probatorios. Si esos elementos materiales probatorios dependen o vienen de la fiscalía, tiene que darle ese convencimiento al juez y debe explicarle bien por qué está aportando estos elementos materiales probatorios y por qué le está explicando esa conducencia, pertinencia y utilidad para que sirvan dentro del proceso para llevar a cabo la pretensión que tiene la fiscalía, que es encontrar la responsabilidad o culpabilidad de mi cliente. Y recuerden que cada una de las partes tienen pretensiones totalmente diferentes, por eso son antagónicas esas dos partes, porque una de las pretensiones de la fiscalía es encontrar la culpabilidad o responsabilidad de esa persona que está siendo procesada y deberá incorporar, allegar, introducir en estos momentos procesales esos elementos que realmente le den convencimiento al juez para que él pueda determinar, de acuerdo al estudio que le está haciendo a estos elementos materiales probatorios, a partir de la explicación que le dé el fiscal, y mirar a ver si lo convencen de que la persona que está siendo procesada ahí realmente es responsable o culpable de la comisión de una conducta punible. Ahora bien, cuando termine la fiscalía de hacer estas exposiciones, estas explicaciones con las cuales pretende dar ese convencimiento al juez de la responsabilidad o culpabilidad de la persona mediante esa explicación de conducencia, pertinencia y utilidad, pues el juez irá a tomar una determinación. Le correrá traslado a la defensa para que haga lo mismo, doctores, y ya los elementos materiales probatorios provienen o han sido obtenidos o están en poder de la defensa, y ya provienen de la defensa, mediante los cuales acá les irá a hacer esa explicación de conducencia, pertinencia y utilidad, pero debe también llevar a cabo esa explicación precisa, concisa y de fácil entendimiento para todo el mundo. También, entonces acá mire que lo que usted me indica proviene de la fiscalía de acuerdo como haya obtenido esos elementos materiales probatorios. Y será obligación de la fiscalía exponer, explicar de una manera sencilla, clara y precisa, de fácil entendimiento, tanto al juez que lo está escuchando, porque el juez no tiene conocimiento, de igual manera que la defensa no tiene conocimiento de estos elementos materiales probatorios ni de su explicación de la conducencia, pertinencia, utilidad. A él como a nosotros simplemente se han descubierto, pero acá tiene que explicar por qué ese elemento material probatorio conduce a una solución, teniendo en cuenta que la conducencia es esa idoneidad legal del elemento material probatorio para demostrar ese hecho.
En ambas partes se debe explicar eso. La fiscalía también, recuerden, si ustedes han ido a diferentes audiencias, donde la fiscalía, cuando el abogado de la defensa está haciendo esta explicación de los elementos materiales probatorios de hecha física, está explicando, también la fiscalía está tomando apuntes y está poniendo un total cuidado para que en el evento de que no se sepa explicar conducencia, pertinencia y utilidad, también fiscalía le va a indicar al juez que se inadmita la prueba tal porque la defensa no supo explicar la conducencia de ese elemento material probatorio, no supo explicar la pertinencia de ese elemento material probatorio o no supo explicar la utilidad. Por Que eso se desestimen dichas pruebas, ¿sí, doctor? ¿Cómo? Se solicita entonces que se desestimen dichas pruebas. Claro, que se inadmitan, doctores. Ahora, si nosotros conocemos que una de esas pruebas, por cualquiera de las partes, fue obtenida ilícita o ilegalmente, podemos solicitarle al juez no que no las inadmita, sino que nos las rechace o nos las excluya. Porque cuando nosotros vimos nuestro probatorio, nos dimos cuenta cuál era la diferencia que existe entre una prueba ilícita y una prueba ilegal. Nosotros vimos esa gran diferencia. Una está vulnerando derechos fundamentales tipificados en nuestra norma superior y otra está vulnerando nuestra norma legal. Entonces, acá, si tenemos conocimiento de que la fiscalía está aportando, está relacionando, está llegando una prueba ilegal o ilícita, debemos hacerlo saber y le podemos decir con toda confianza al juez y sustentarle al juez que esa prueba se excluya del proceso porque fue obtenida ilícita o ilegalmente. Pero acá estamos hablando de esa explicación de los elementos materiales probatorios de la conducencia, pertinencia y utilidad. Y estamos diciendo que la pertinencia, ese elemento material probatorio que se da o que se está explicando, la pertinencia debe demostrar con esa prueba que tenga una relación directa con el hecho. En la conducencia es la idoneidad legal mediante o la forma como se obtuvo esa prueba y que es idónea para poderle darle solución al proceso. Mientras que la pertinencia es cuando una prueba no se relaciona con el hecho en sí. Y lo que les estaba explicando, si una persona está explicando en la buena fe de la persona que cometió la conducta punible, es una persona de bien, es una persona que tiene un arraigo, es una persona que, y no hace referencia ese elemento material probatorio al homicidio, que es el que se está ventilando y se tiene que buscar la responsabilidad, pues es una prueba impertinente. Bien, nosotros también habíamos hablado de Doctor. esa... Señor. No le oigo, doctor Oscar. Doctor. No le oigo a ninguno, doctor. ¿Ustedes le oyen? No oigo a Diego. No. Entrecortado. Bueno, pero miren a ver si organizamos bien los... para Tengo una que se pueda escuchar. Se está escuchando muy mal, Diego. La conducencia de una... Aló. No se oye, Aló, ahí doctor Diego. Bueno, entonces esperemos que... Bien, el doctor Fetecua me iba a preguntar algo o voy a aportar algo. Voy a aportar algo. Tranquilo, doctor, demos así. A ver, doctor Fetecua, ¿qué va a aportar? Doctor, entendido que, digamos, que cuando la prueba es ilegal, o sea, los medios probatorios es ilegal, uno le solicita al juez
que se excluya lo practicado o abusivo de la prueba. Claramente esto el juez decide voluntariamente, o sea, está en la decisión del juez si excluye esa prueba. ¿Qué pasaría si el juez acepta esta prueba ilegal? Doctor, pues se irá a sancionar al juez. Simplemente eso, porque recuerden, no porque el juez sea el director de la audiencia, no porque el juez tenga esa autonomía, esa discrecionalidad, pero si esa persona también comete estos errores y va en contra de lo actuado, pues lo irán a sancionar, doctores. Entonces, será la persona o la autoridad competente que indique que esa prueba es ilegal o es obtenida ilegal o ilícitamente y el juez no la quiso excluir. Por eso, doctores, en esta audiencia no es simplemente que se le indique al juez que la prueba que aportó, que incorporó, que allegó la fiscalía es ilegal o es ilícita. Su señoría, la prueba que aportó la fiscalía de Pedrito Pérez la obtuvo coaccionando a Pedrito Pérez para que venga a decir lo que no es. No, señores, se debe motivar, se debe explicar, se debe decirle al juez de qué manera considero yo que la prueba fue obtenida ilegal o ilícitamente. No es simplemente decirle, su señoría, quiero que excluya o desestime esta prueba porque fue obtenida ilegalmente. Explique por qué esa prueba fue obtenida ilegalmente. Dele a conocer al juez, dele elementos materiales probatorios que realmente convenzan al juez de que esa prueba fue obtenida ilegalmente. Doctores, acá, como yo les indicaba también, cuando exista dentro de la audiencia de formulación de acusación una nulidad o un impedimento, una recusación, una incompetencia, en todo, doctores, en todo debemos explicarle al juez por qué estoy solicitando eso. Explicarle con situaciones fácticas y con situaciones jurídicas. Entonces acá se le debe dar, ojo, el convencimiento al juez de que esa prueba se debe inadmitir, excluir del proceso porque fue obtenida de esta manera y explicarle y allegarle elementos materiales probatorios que le den ese convencimiento de que esa prueba realmente no se puede allegar al proceso. Y los jueces, ojo, doctores, hoy en día, ustedes, por ejemplo, doctor Fetecua, si usted es juez, pues debe probar esa veracidad de eso que le está indicando la fiscalía o la defensa, porque no solamente porque es el fiscal y le dice que esa prueba es ilícita, de una vez voy a dar mi decisión. Debo indagar, debo investigar como juez para no cometer esos errores, porque a los jueces también los irán a castigar la Constitución política y nuestra norma legal. Eso hay que tener en cuenta, y no solamente en materia penal, siempre les he dicho, en todo. Los jueces en materia civil, los jueces en materia laboral deben también estar seguros para poder dar una decisión. Si no están seguros, aplazarán la audiencia, suspenderán la audiencia para mirar a ver, analizar los elementos materiales de prueba que les dan para poder tipificar o constituirse en esa prueba ilegal o ilícita. Ojo, doctores, esto en todas las áreas del derecho no se debe tomar a la ligera. Por eso se cometen muchísimos errores. Por eso es que recusan a los jueces. Por eso los jueces cometen conductas punibles también y serán sancionados. Entonces hay que tener cuidado en eso. De igual manera, en el caso sonado, donde creo que se incluyó una agencia especial, el caso de este señor Uribe, la juez no crean que emitió esa decisión porque sí, porque era el doctor Uribe, o porque eran los abogados de Uribe, señor Granados y Lombana y XX. La juez emitió una decisión teniendo en cuenta el convencimiento de los elementos materiales probatorios que le daban esa viabilidad y esa posibilidad de poder otorgarle la libertad a este señor.
porque estaba privado de la libertad mediante la imposición de una medida de aseguramiento preventiva y privativa temporal de la libertad. Y como yo sé que ustedes son tan acuciosos, tan juiciosos y que averiguan, consultan, ¿por qué la juez 30 penal municipal con función de control de garantías, teniendo ya un convencimiento de que le podía otorgar la libertad a este señor, lo hizo? ¿Cuál fue el motivo para otorgarle esa libertad, doctores? Ella no lo hizo porque sí, al igual de lo que estamos analizando acá, que porque me indicaron a mí que hay una prueba ilícita o ilegal, de una vez la excluyo. Además, se tiene en cuenta que cuando el juez excluya una prueba o la coloque o la inadmita, debe motivarlo jurídica y fácticamente, explicar por qué excluyó este elemento material probatorio y tiene ese convencimiento y da bases jurídicas para que las personas se den cuenta que sí se excluyó por lo que está motivando el juez. El juez o la fiscalía tiene una responsabilidad grande dentro del desarrollo, ejecución y solución del proceso penal. Y por eso vuelvo y reitero, la juez 30 penal municipal, con fundamento en los elementos materiales probatorios, con fundamento en la parte jurídica y legal, otorga la libertad a este señor. ¿Y por qué otorgó la juez 30 la libertad al señor Uribe? Algunos dicen que porque era amiga del doctor Uribe y porque había desempeñado cargos públicos. Y acá les digo, doctores, acá se busca la veracidad de la justicia. La veracidad de la justicia en todas las actuaciones procesales, pero esa veracidad se debe buscar con argumentos jurídicos, porque si no, si la si la juez que otorgó este beneficio al señor Uribe, lo otorgó sin tener en cuenta la parte legal o la ley, pues doctores, créanme que en menos de un tiempo prudencial, esta persona tendrá problemas jurídicos, inclusive podrá ir privada de la libertad. Pero esta persona o los jueces tienen que tener esos argumentos. ¿Y cómo obtienen esos argumentos? Pues de acuerdo a la incorporación, de acuerdo a la relación de los diferentes elementos materiales probatorios que le allegue la fiscalía y le allegue la defensa. Y de acuerdo al estudio que hagan del derecho, de las leyes que están ahí tipificadas, que están legalmente constituidas ahí dentro de nuestra norma, ya sea nuestra norma penal, nuestro Código Penal, la Ley 599 del 2000, o en cuanto a la aplicación de la Ley 906 del 2004. Entonces acá, cuando hablamos de elementos materiales probatorios en la audiencia preparatoria, hay que hacer esa explicación seria y que le dé el convencimiento al juez. Y por eso estábamos hablando de la conducencia, de la pertinencia y de la utilidad. Aló, doctor, ¿sí me escucha Señor, ahora? señor. Aló, doctor. Sí, doctor, es que tengo una inquietud con respecto a precisamente la conducencia que estamos hablando. En un dado caso, que yo tenga como abogado de la defensa, tenga un elemento probatorio para controvertir esta conducencia que el fiscal ha presentado ante el juez. Pero ese elemento material probatorio sea un testimonio para yo controvertir la conducencia de ese elemento material probatorio del fiscal. Mi elemento material probatorio es un testimonio. ¿En qué momento procesal yo puedo solicitarle al juez, pues para poder que el juez no tenga en cuenta esa prueba? ¿Sí me hizo entender, doctor? Sí, claro. Yo creo que tiene usted su equipo que no, primero no se le oye bien y segundo que no lo deja oír. Yo les dije, terminada la explicación por parte de la Fiscalía de todos los elementos materiales probatorios y evidencia física, porque no podemos interrumpir
Entonces, para eso hay unos momentos procesales que el juez nos concede o nos traslada el uso de la palabra. Terminado la explicación por parte de la Fiscalía de todos los elementos materiales probatorios. Y si nosotros tuvimos el cuidado necesario y nos dimos cuenta que ese testimonio que presentó la Fiscalía no pudo explicar la conducencia, terminado la Fiscalía nos corre en traslado y nos indique el juez, señor de la defensa, señor abogado de la defensa, ¿tiene algún reparo, alguna inquietud sobre la explicación de los elementos materiales probatorios de evidencia física que acaba de exponer la Fiscalía? Y entonces miro mi agenda, mi anotación donde digo, su señoría, con el debido respeto, solicito que se inadmita esa prueba testimonial de Pedrito Pérez, que está tratando de incorporar la Fiscalía, porque el señor fiscal o la señora fiscal o la señorita fiscal o el señor fiscal no explicó la conducencia dentro de esa explicación que nos dio. Ese es el momento en el cual nosotros debemos darle esa explicación al juez. Ese es el momento en el cual, de acuerdo a todo lo que anotamos, a todo lo que vimos, los errores de la explicación de la Fiscalía, cuando nos corran traslado de la palabra, tenemos que solicitarle al juez que se inadmita, pero debemos también explicarle al juez por qué se debe inadmitir, por qué no supo explicar la conducencia, porque de pronto esa prueba no es idónea, no es legal y no me va a demostrar el hecho. Y ese es el momento procesal para nosotros poder decirle al juez que la inadmita, que la excluya o que la rechace. Bien. De igual manera, tanto Fiscalía como Defensa en esta audiencia debe explicar la utilidad del elemento material probatorio que se está explicando. Y nos dice entonces que la utilidad se refiere a que con la prueba se puede establecer el hecho, materia del proceso que se está llevando a cabo, que sea una prueba útil, que sirva para demostrar la responsabilidad o la inocencia de la persona que se está judicializando acá. Entonces, se dice que debe demostrar con ese elemento material probatorio que es útil para que el juez pueda llevar a cabo la decisión, ya sea esa utilidad que presente esa prueba por parte de la Fiscalía o por parte de la defensa. Entonces, el fin o la función importante, relevante de la utilidad es demostrar o que tiene una íntima relación con la solución de ese hecho y que debe presentar un servicio útil para que le dé al juez un convencimiento y para que el juez tome una determinación de acuerdo a esa prueba útil que le ha presentado tanto la defensa como la Fiscalía. Porque si no presenta ninguna utilidad y dentro de la explicación, ya sea por la Fiscalía o por la defensa, nos damos cuenta que esa prueba no conlleva a nada, pues entonces debemos solicitarle al juez que esa prueba no se inadmita, porque no nos lleva a nada, doctores. Con esa prueba no podemos nosotros llevar a cabo la solución de ese proceso. Entonces, el juez deberá rechazar la prueba que no tenga esa utilidad, que no preste ese beneficio, que con ella no aporte algo dentro de la solución de ese proceso. Entonces el juez la irá a inadmitir porque esta no presta ningún servicio al proceso y viene a ser una prueba inútil, o porque son superfluas, de acuerdo a las clases de pruebas que vimos nosotros, porque son superfluas, porque prestan un servicio por allá muy lejano y no concreto ni preciso para poder llevar a cabo la solución de este proceso, o porque la prueba es repetitiva.
Entonces también debemos tener en cuenta, la prueba es repetitiva en el evento que la Fiscalía presente a Pedrito Pérez y a su esposa Florinda Mesa, y ambos van a decir lo mismo de cómo ocurrieron los hechos, ambos van a hablar del mismo tema, entonces es una prueba repetitiva. Se le puede solicitar al juez que por favor inadmita una de esas dos pruebas porque ambas personas van a decir lo mismo con relación a los hechos. Ambos estuvieron presentes ahí en la ocurrencia de los hechos y por lo tanto se constituyen una prueba repetitiva y que se debe tener en cuenta por celeridad procesal, por economía procesal, que se deje única y exclusivamente el testimonio de uno de los dos, cualquiera que requiera la Fiscalía. Si la Fiscalía quiere dejar a Pedrito Pérez, lo deja. Si quiere dejar a Domitila, la deja, pero no las dos, porque se viene a constituir en una prueba repetitiva y que no va a cumplir con las funciones necesarias para que se dé el hecho, porque es una prueba redundante, por ejemplo, también, porque no va a prestar esa utilidad dentro del proceso y sí lo va a detener un poco, va a desgastar a la justicia y no se va a dar un presupuesto importante o principio importante que es la celeridad procesal. Profe, entonces, según lo que su merced ha explicado ahorita, considero que la audiencia preparatoria es como una depuración de pruebas, ¿cierto? Sí, eso es. Una Eso depuración es. de pruebas. Claro, pero Las que, ojo, sí. ojo, doctora, debemos tener en cuenta que la depuración no sea por culpa de nosotros, porque si nosotros hemos obtenido una prueba legalmente, cumpliendo con todos los requisitos, pero si no sabemos explicar conducencia de pertinencia, es por culpa de nosotros y esa prueba nos va a servir en el juicio, doctores. Entonces, por eso es que debemos tener nosotros esa precaución, debemos ir muy bien preparados para explicarle al juez la conducencia, pertinencia, utilidad y que el juez o la fiscalía no le solicite al juez que me la inadmita, porque si es por pereza mía, si es porque yo no puedo explicar eso, no me preparé bien para explicar la conducencia, pertinencia, utilidad y por culpa mía me la inadmiten, o si voy a presentar una prueba ilícita o ilegal y yo lo sé, me la inadmiten, pues en el juicio donde voy a practicar esos elementos materiales probatorios de evidencia física, pues ya no llevo esa prueba, doctores, y me va a hacer falta para demostrarle al juez el convencimiento de esa prueba. Por eso debemos ser muy cuidadosos, doctora Luz Estela. Si bien es cierto que lo que usted me dice, sí, es una depuración, claro, pero si yo llevo un testigo que realmente conoce la realización material del hecho, conoce la conducta desplegada por el sujeto activo de esa conducta, pero en la audiencia preparatoria no puedo exponerle al juez, no puedo explicarlo, no puedo convencerlo, porque no pude explicar la utilidad o la conducencia y me la inadmite, doctores, ya me voy quedando sin una prueba por culpa mía. Ojo con ello. Y ya en el juicio oral que vamos a ver de pronto si alcanzamos ahora, nos vamos a dar cuenta que allá nos va a hacer falta esa prueba que no supe explicar conducencia, pertinencia y utilidad. Me va a hacer falta para ello. Y de pronto por esa prueba puede inclusive hasta perder el proceso. Y sí, doctora Luz Estela, es una depuración, como usted bien lo habla, de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces el juez rechazará mediante una providencia, perdóneme, el juez rechazará mediante una providencia, pero ojo, esa providencia tiene que estar motivada fáctica y jurídicamente y podrá indicar acá que esa prueba, ¿por qué se inadmitió? Deba explicar. ¿Por qué se rechazó o por qué se excluyó dentro del proceso? ¿Por qué esa prueba era impertinente? ¿Por qué esa prueba fue inconducente? ¿Por qué esa prueba fue inútil? Debe motivarlo, doctores, porque recuerden que el artículo, creo, 259 o 359, no me acuerdo ahora, nos indica
que cuando el juez me inadmita o me rechace o me excluya una prueba, si yo soy consciente de que esa prueba no es ilegal o no es ilícita, pues yo no me voy a quedar cruzado de brazos. La ley me indica y me da a mí unos elementos para poderle decir al juez, su señoría, con el debido respeto, mediante la interposición o la relación de los recursos que tenemos nosotros y que la norma nos dé esa posibilidad, los recursos ordinarios. Y siempre les he dicho que el recurso ordinario de reposición, pues es muy difícil que nos lo contesten de acuerdo a las pretensiones que nosotros estamos invocando, porque recuerden que ese lo va a solucionar la misma autoridad que emitió esa decisión y que de pronto es contraria a nuestro cliente. Es muy difícil que esa persona o esa autoridad competente diga que sí cometí un error en el hecho de excluir, rechazar o inadmitir esa prueba. Por lo general, casi nunca se hace cargo de sus errores. Por lo general, nosotros, cuando cometemos un error, buscamos miles de excusas. Eso es una situación inherente al ser humano, miles de excusas para poder desvirtuar que no fue culpa mía cuando cometí la conducta punible. O de igual manera, le echamos la culpa a un tercero y decimos, no, es que Pedrito Pérez me dijo que hiciera y por culpa de Pedrito Pérez cometí esta conducta o este error. Y eso no sucede. Acá, doctores en derecho, debemos ser conscientes, si ustedes van a ser abogados y la embarraron y les presentaron los recursos ordinarios de reposición y apelación, y si me doy cuenta de que sí la embarré, pues debo contestar el recurso de reposición que me presentaron, asumiendo esa responsabilidad, diciendo que sí, por un error mío, porque recuerden que el errar es de humanos, y por un error mío emití esa decisión. Pero como digo, le echamos siempre la culpa a los demás, y eso es de todos nosotros, los colombianos más que todo. Nosotros le embarramos con C y le echamos la culpa al vecino. Nosotros la embarramos en un parcial y el profesor es que no dio esa pregunta bien clara, no está concreta. Eso es mentira. Siempre le echamos la culpa al profesor cuando el error es mío. Y eso me ocurría a mí cuando estudiaba. Me iba mal de pronto en una pregunta o dos preguntas. No, es que el profesor, no, ¿cómo va a preguntar esta vaina, esta huevonada? ¿Cómo va a preguntar? Eso va en contra de la norma. Pero cuando llegaba el profesor y me explicaba, me decía, no, señor, mire, esto es así. Ah, sí, claro. Y donde yo hubiese aceptado que cometí el error, pues me disculpo, ¿no? Pero esto es de los colombianos, echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa a la profesora, al profesor, por mis incapacidades. Porque he cometido un error y no lo asumo como tal. Entonces, el culpable es el tercero. O si no, buscamos las miles de excusas. No fue porque el día estaba oscuro, no porque el día hacía sol, no porque realmente miles de excusas, y no asumimos que cometemos ese error. Y por eso se cometen muchas injusticias, doctores. Al no asumir el error y le echamos la culpa al tercero, pues cometemos muchas injusticias. Que no, que es que ese profesor no explica bien. Que no, que ese profesor tal y por cual y que no sé qué, entonces miles de cosas. No, doctores, debemos asumir esto y hay que mirar si realmente lo que estoy diciendo, estoy haciendo, cumple con una función o no. Si realmente el profesor explicó bien o no explicó bien. Estar seguros de ello, doctores. Y ojo, esto pasa en las audiencias, en todo esto. Entonces, si el juez debe explicarme, motivarme fáctica y jurídicamente por qué me rechaza ese elemento material probatorio. Pero si yo no estoy de acuerdo con esa decisión del juez,
pues interpongo los recursos. Doctores, nosotros, la norma, las leyes nos dan muchísimos elementos para podernos defender jurídicamente. Interpongo los recursos. Y si el juez es un juez honesto, responsable, y se da cuenta que él fue el que cometió la conducta punible, pues me responde el recurso de reposición argumentándome que sí fue la persona, fue la autoridad que cometió una conducta punible. Pero si no es honesto ni nada, pues entonces dirigirá para que el superior jerárquico resuelva la apelación. Y el superior jerárquico, si es también una persona estudiosa, honesta, se da cuenta que sí, el juez que emitió esa decisión cometió un error, pues entonces el juez superior, el de mayor jerarquía, por eso hay esa estructuración de nuestra norma penal, pues irá a explicarlo también fáctica y jurídicamente y le irá a decir al juez de primera instancia que que emitió la decisión que está equivocado, que esta decisión se debe cambiar parcial o totalmente porque el juez se equivocó. Estamos hablando de los elementos materiales probatorios. Si el juez inadmitió una prueba y yo le explico bien dentro de los recursos, pues el juez me va a dar la razón y le va a indicar a ese juez que no, señor, no se puede excluir no se puede inadmitir esa prueba. Se debe tener como elemento material probatorio dentro del proceso. Y ojo, doctores, no debemos tomar todo a la ligera, que porque yo pienso, que yo asumo, que yo presiento, no. El derecho penal no viene de presunciones ni de nada de eso. El derecho penal es o es. Acá no podemos nosotros vivir de presunciones, doctores. Si tenemos que explicar conducencia, es conducencia. Y no es que presumo que este elemento material probatorio es conducente por esto y por esto. Presumo. No, señores. Debemos ser muy claros y muy efectivos en eso. El juez al dar su decisión, no es que presumo que sí, de acuerdo al estudio de los elementos materiales probatorios que me da la fiscalía, presumo que sí es culpable o responsable de la conducta punible. Acá no podemos vivir de presunciones, ni que presumo, ni que el concepto mío es tal. Pues si el concepto va relacionado con las normas penales y la Constitución y está relacionado con eso, pues el concepto es válido. Pero si es que mi manera de pensar y mi concepto con relación a esto es esto y esto y esto, no, señor, está fuera de la norma y no está aplicando la norma. Ojo con ello, doctores. En toda la situación de materia penal se debe tener en cuenta, y más acá en esta audiencia, que miren, yo les decía, es muy corta en la teoría, lo que tenemos nosotros en el Código de Procedimiento Penal, 2 páginas, no sé, página es por una cara y por la otra, no sé, yo en eso no, pero es tan corta, pero en la vida práctica, doctores, requiere de mucho tiempo, requiere de mucha inteligencia por parte de la fiscalía y por parte de la persona que va a defender. Recuerden que se está defendiendo un derecho fundamental de la libertad de este cliente, de esta persona. Y si nosotros depuramos, como dice la doctora Estela, porque no somos capaces de explicar dentro de un proceso estos 3 elementos o requisitos que nos dice la norma que debemos explicar y no somos capaces, y por culpa de nosotros depuramos las pruebas, llegamos al juicio oral sin pruebas, perdimos, doctores, porque la fiscalía nos va a hacer trizas, así como la audiencia que les subí de legalización de captura, donde la fiscalía no tenía el menor conocimiento de lo que estaba exponiendo por esa conducta punible por la cual se estaba solicitando la legalización de captura de este personaje que llevaba una ¿cómo se denomina? De uso privativo de las fuerzas militares del artículo 366 del Código Penal. Una granada. No conocía, no sabía, hablaba incoherencias, inclusive utilizaba términos no jurídicos, términos que se dan en la sociedad. Doctores, inclusive su presentación no era la ideal. Hasta eso debemos nosotros tener en cuenta la presentación. Yo no puedo irme con un jean, una camiseta de jean allá. Doctores, yo a veces criticaba eso.
Yo decía, la ropa no es la que sabe, pero sí, doctores, deja una imagen. El hecho de estar uno bien presentado en una audiencia. Hay jueces que lo sacan a uno, lo retiran de la sala de audiencias y le dicen, doctor o doctora, por favor, cuando venga acá a una audiencia, debe venir bien presentada. Hasta eso tan simple. Y entonces, más grave si nosotros, por nuestra culpa, no sabemos explicar conducencia, pertinencia, utilidad de un elemento material probatorio, la estamos embarrando. Y nos quedamos sin pruebas para el juicio, porque en el juicio es donde se van a practicar las pruebas que se admitieron en esta audiencia preparatoria. Pero si llegamos allá sin pruebas, después de tener 8, 9, 10 pruebas, me las inadmiten o me las excluyen o me las rechazan y llego allá sin pruebas, la fiscalía me vuelve ropa de trabajo y me van a condenar a mi prohijado. Esa audiencia creo que usted la han visto y creo que se la subí en la primera audiencia contradictoria, que es la legalización de captura. Y ahí se dan cuenta, duró como 2 horas, donde la defensa de esta persona que portaba esta granada de fragmentación de uso privativo de las fuerzas militares no quiso volverlo más porque le dio como pesar. Porque la fiscalía, doctores, y no hagan lo que me dijo alguna vez un estudiante, porque no supo contestarme, me dijo, profe, a la final yo acá vine fue a obtener la tarjeta profesional de abogado. Eso, como quien dice, me importa un bledo. No, señores, porque a ese personaje, no sé si les conté, quería obtener su profesión, obtener un cartón pequeñito, que eso no significa mayor cosa cuando no se tiene la conciencia de que voy a estudiar para aprender. No, profesor, a mí no me interesa, yo vengo aquí a obtener esa tarjeta, eso no. Le dije, entonces vaya y cómprela, hermano, eso hay gente que vende esa tarjeta, pero ¿para qué pierde tiempo viniendo a la universidad, hermano? Cómprela. Porque le tenían un cargo público muy bueno de ganarse, no sé, más de 15 millones de pesos y necesitaba era obtener esa tarjeta. Y esa tarjeta, a pesar de lo pequeñita, si se obtiene en las condiciones bien, se estudió, se sacrificó para obtenerla, es una calidad. Perfecto, consiguió su profesión, su tarjeta, contento. Lo ubicaron en ese puesto, pero tuvo que renunciar a los 12 días. Porque las funciones que le asignaron no sabía. Y su superior inmediato le dijo, oiga, usted es abogado, hermano, ¿cómo así que esto tan simple no me lo puede solucionar? Ojo, y mire estos errores que está cometiendo acá dentro de sus funciones. Usted está devengando un buen salario para que me ayude, me colabore con la solución de esto. Pero como no sabía, doctores, pues tuvo que penosamente renunciar. Y ojo, eso no es así, porque ustedes van a salir a la práctica en la rama del derecho que vayan a tener, y si no saben, doctores, perdimos el tiempo. Entonces, acá dentro de la preparatoria debemos conocer, saber, explicar esto. Y como digo, ahorita vamos a leer el artículo donde me indica de la audiencia preparatoria, los pocos artículos que están ahí, y parece sencilla, parece que yo la llevo a cabo sin prepararme, eso no, ojo, doctores, y está en juego la restricción de la libertad de esa persona. Por eso, en muchos casos, y han sucedido en la práctica, que inclusive la persona, el indiciado, el imputado, el acusado, se da cuenta que la persona que contrató como abogado no sabe nada y prefiere no continuar con ese abogado y prefiere hacer la defensa material. Y en cualquier rama, doctores, del derecho debemos conocer. En cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos ser, si no los mejores, sí estar dentro de los mejores. Y esto me salió un poco del tema, pero doctores, es como para que tengamos esa conciencia y podamos nosotros mirar y podamos llevar a cabo el objetivo fundamental
de cada una de las audiencias. Cuando nosotros veamos la próxima semana la ley 1826 del 2017, que habla del acusador privado o del proceso abreviado, vamos a mirar que hubo un cambio grande con relación a la ley 906 del 2004 y que tenemos también que conocer cuáles delitos se llevan por la ley 1826. Ustedes ahora en consultorio jurídico recibirán o les sustituirán casos que llevan los otros estudiantes en los diferentes jueces penales municipales o jueces penales de conocimiento que está ubicado en el edificio Con Vida, ahí en la calle 16, abajito de la séptima. Y ustedes irán a hacer 1 o 2 audiencias ante esos jueces. Y ahí es donde nosotros debemos ir bien preparados. Listo, no quiero hablar más de esto, pero vamos a terminar con esa audiencia preparatoria. Alguien que me inicie a leer el artículo 355 y subsiguientes profe. del Código Penal. ¿Quién, señora? Yo, Zulay Quintero. Listo, doctora Zulay. Mira, audiencia preparatoria, capítulo 1, trámite. Artículo 355, instalación de la audiencia preparatoria. El juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la presentación de las víctimas, si la hubiere. Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia del juez, fiscal y el defensor. Perfecto. El artículo 356 dice el desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la audiencia, el juez dispondrá, primero, que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado, dice efectuado, fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación, ha quedado completo. Si no lo hubiere, el juez lo rechazará. Segundo, que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Tercero, que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Cuarto, que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso, sí señor, en este caso, decretará un receso por el término de 1 hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto. Parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Quinto, que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. El primer caso se procederá a dictar sentencia, reduciendo hasta en la tercera parte la pena de imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará pues con el trámite ordinario. ¿Lo otro también, profe, el siguiente? No, ojo, acá se me olvidaba algo que indica ese artículo de las estipulaciones probatorias y nos indica que se entenderá por estipulaciones probatorias, como lo acaba de leer la doctora Zulay, los acuerdos, las negociaciones que se celebren entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados, ojo, para aceptar como probados algunos de los hechos o circunstancias. Por ejemplo, se hablará con la, ojo, y acá hay que tener mucho cuidado, se hablará como probados, por ejemplo, que se tenga en cuenta el nombre de la persona que está siendo judicializada, ¿cierto? Se tendrán como hechos probados si realmente se obtuvo el elemento material con el cual o mediante el cual se cometió la conducta punible. Entonces se prueba porque ya se ha dado por parte de la recolección del proceso de cadena de custodia por parte de los militares, de los policía judicial, que han hecho primero que todo la localización, embalaje y cadena de custodia, eso,
si es un arma con la cual no hay manera de refutar esta situación, fue con la que se cometió la conducta punible y se podrá llevar a cabo estas estipulaciones probatorias. Acá, yo les decía que no solamente, ojo doctores, no solamente en la audiencia de formulación de imputación, la persona que está siendo procesada o que está siendo imputada, no solamente en esta audiencia podrá aceptar cargos. De igual manera, en la audiencia de formulación de acusación también podrá aceptar cargos. Acá nos indica que en la audiencia preparatoria también, y podrá aceptar cargos hasta antes de instalada la audiencia para el juicio oral, con una única situación, que ya no vendrá a ser, si acepta cargos, no, la rebaja de la pena no irá a ser tan grande como si acepta cargos en la formulación de imputación. Acá ya en esta audiencia preparatoria nos dice que hasta en una tercera o cuarta parte se le rebajará. Mire que ya ese beneficio se viene a reducir. Por eso es que siempre se tendrá claro que si la persona realmente cometió la conducta punible y tienen la fiscalía elementos materiales probatorios y hay testigo de todo y el cliente me dice, sí, yo cometí la conducta punible, pues la asesoría que se da es que tiene ese beneficio de hasta la mitad de la pena en la formulación de imputación. Si no acepta cargos, si lo hace desde ese momento de terminar la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de la instalación del juicio oral, pues irá a tener una rebaja, claro, un beneficio, pero va a ser mínimo por el hecho de aceptar o por el hecho de allanarse a cargos. Eso es lo que quiere decir acá. De igual manera, recuerden que la ley procesal penal nos da a nosotros una posibilidad, una viabilidad, si la conducta punible o si el delito nos permite hacer estos preacuerdos y negociaciones, que eso también vamos a hablar, por ejemplo, del artículo 348 de esta misma ley procesal penal, el artículo 321 de esta misma ley procesal penal, y de igual manera, si nos da esa posibilidad o si hay algunos motivos fundados para que se precluya con este proceso, el artículo 331 me habla de esa preclusión y son situaciones que la ley, nuestra constitución política nos dan y que se pueden llevar a cabo si el delito o si la conducta punible también lo permite. Indemnizar a la víctima para que se precluya el proceso que se lleva a cabo de acuerdo al artículo 82 del Código Penal, numeral séptimo. Ahí nos habla de una preclusión de la acción penal, teniendo en cuenta que la acción penal es esa persecución que hace el ente acusador a una persona porque tiene la fiscalía el conocimiento que es la presunta autora o partícipe de haber cometido un delito, de haber cometido una conducta punible. Todo esto nos da esa posibilidad el Código de Procedimiento Penal. Y en esos artículos, el 321 vamos a hablar, y eso lo hablamos nosotros cuando vimos el probatorio, el principio de oportunidad. El 348 me habla de las presuntos acuerdos o negociaciones que podemos llevar a cabo con la fiscalía. Así sea muy pasajero, pero tenemos que llegar allá y hablar de ello, ¿sí? Hablar de esos acuerdos o negociaciones y mirar que todo eso es viable y posible. Solo que debemos saber solicitar y que la ley nos permita llevar a cabo esta situación, porque no en todos los casos nosotros podemos llevar a cabo estos preacuerdos ni estas negociaciones. No en todos los casos podemos solicitarle a la Fiscalía que interponga o solicite el principio de oportunidad. Hay que mirar en qué momentos es preciso y la ley nos permite llevar a cabo eso. Bien, sigamos, doctora Zulay, qué pena, sigamos leyendo. Bueno, profe. Dale. Dice, artículo 357, solicitudes probatorias. Durante la audiencia, el juez dará la palabra a la fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.
El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. ¿Sigo, profe? Doctores, ahí se me olvidaba, esto también puede ser un rol o una función del Ministerio Público, porque como él, dentro de sus funciones, es la protección de los derechos fundamentales, si alguna de las partes se le olvida invocar o descubrir un elemento material probatorio, lo podrá hacer el Ministerio Público para la protección y defensa de los derechos fundamentales. Siga, doctora, sí se me ha olvidado ese pedazo. Bueno, artículo 358. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados. Perfecto. Artículo 305. ¿Hasta ahí? No, dale. Bueno, dale. artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes del Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Igualmente, inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello. Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos ordinarios. Artículo 300. Bueno. Continúe, no, doctora, continúe. Artículo 360. La prueba ilegal. El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Artículo 361. Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. Artículo 362. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía. Listo, profe. Ya el resto es conclusión de la audiencia preparatoria. Profe, aquí acabo de encontrar algo que dice en un libro de doctrina, dice, la exclusión de las pruebas opera de manera diversa y genera consecuencias distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos tenemos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida
y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento. Sí que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 superior. En esta eventualidad corresponde al juez determinar si el requisito legal permitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba. La prueba ilícita, como su propio texto lo expresa, es aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir, aquella que ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta ilícita. Listo. Gracias, doctora Luz Estela, por ese aporte. Bien. Con ello, doctores, terminamos esa, perdón, esa audiencia preparatoria que es muy importante. Ya nos queda única y exclusivamente mirar la audiencia de juicio oral, qué sucede en esa audiencia de juicio oral, y miremos también la audiencia que se lleva a cabo por el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, que es la audiencia de individualización de pena y sentencia. Si alcanzamos a mirar la audiencia que se hace 8 días después de la sentencia condenatoria, que es una audiencia que se hace, dice la norma, 8 días después de proferida la sentencia, y es la prueba de incidente de reparación integral. Bien, doctores, con ello hemos terminado esta prueba. Ahí está. Esta audiencia, y permítame aquí la doctora Marlene. Y hemos doctora Marlene, ¿cómo está? Sí, estoy en clase. Bueno, listo, doctora Marlene. Perfecto, ok, bueno. Listo, chao. Bien. Y nos quedarían estas otras audiencias. Yo había indicado que la próxima semana, lunes, martes, miércoles, hacíamos los simulacros de audiencia, pero no me acordaba que el día martes tenemos el parcial. Entonces, vamos a hacer audiencias el día lunes, el día miércoles y el día jueves, porque tenemos el parcial el día martes. Entonces, de esa manera hacemos esta situación con los dos doctores que hacemos la presencial, la tenemos el día 30. Ya hoy quedó de darme Doctor, ahí ya envié al grupo cómo quedaron conformados los grupos. Si quieres se los comparto un momentico acá para que los vean y pues vean que si están conformes como quedó. Hagamos eso, doctor, porque... Deme 2 minutos. Listo, ya está ahí. Pues no quiero que no me explicaron, que no me dijeron, que no sé qué. Listo. Doctor. Profe, y también saber qué días, o sea, es decir, por ejemplo, cuando toque la de legalización de captura, pues de una vez saber cuáles son las de legalización de captura, qué día y eso, como para no estar de afanes, ¿no? Listo, listo. Legalización de captura será el lunes. Doctor, es exacto, es que entonces legalización de captura la cogió el grupo de Sebastián Camilo Jiménez, el grupo 6. Es decir, que a ellos les tocaría el lunes, ¿sí, doctor? Perfecto, perfecto. Listo. ¿Quién más tiene legalización de captura? Solo ellos eligieron esa, doctor. Lo que pasa es que casi todos eligieron... La imputación. Sí, señor. No, doctores. 1, 2, 3, 4. 4 de los grupos. Tocaría que uno de los 4 grupos cambiara su... No, tranquilo, doctor Jairo. ¿Listo? El lunes hacemos legalización de captura y hacemos 2 imputaciones. El lunes, perdón, y 2 imputaciones.
Listo, doctor. Entonces, imputación cogió el grupo 1, grupo 2, nosotros cogimos el grupo 3, acusación. 1 y 2 me harán la imputación el día lunes, de una vez, doctor Jairo. Sí, señor. Entonces, lunes. Perdón, profe, perdón, Jairito, pero es que nosotros Pero no el somos grupo 1 es acusación. sí, nosotros somos de formulación de acusación, no de imputación. Formulación de acusación. Sí, exacto, no de imputación. Doctor. Es decir, la imputación sí es el lunes. Es el grupo 2 y el grupo, entonces, 4 sería. Listo, 2 y 4 hacemos la imputación el lunes junto con la legalización de captura. Legalización de captura. Entonces, ellos serían el lunes, el grupo 6. Listo. Profe, ya, qué pena interrumpir. Otra preguntita. ¿Los casos son inventados o usted nos va a decir No, cómo es? doctores, yo los dejo en esa libertad, tranquilos. Busquen Listo. un caso, cada uno de ustedes, y traen y lo plasman acá. Bueno, entonces Vale, ahora sí profe, ya gracias. quedaron los grupos así. El grupo 1, formulación de acusación. El grupo 2, imputación. El grupo 3, formulación de acusación. Grupo 4, imputación. Grupo 5, imputación. Grupo 6, legalización de captura. Grupo 7, formulación de imputación. Y grupo 8 son los que la van a hacer presencial el día 20 de octubre en la universidad. Ellos van a practicar las preliminares, las 3. Ya había indicado ayer. Bueno, doctores. Doctor, discúlpeme. Señor. Igual para las personas presencial llevamos el caso, ¿verdad? Sí, claro, para todos, doctores, no se De preocupen, acuerdo. todos. Entonces Ustedes, quedaría para de hoy en 8, 30 de octubre presencial en la universidad. exacto. Ustedes montan el caso y allá vamos, igual que acá, que vaya a fungir como juez, como fiscal, como defensa, o como defensor de víctimas, policía judicial, y todo se va a explicar allá en la legalización de captura. Por favor, revisaron que todos estén en los grupos, que todos tengan grupos, ¿sí? Jairito, estas audiencias se van a llevar en el orden como aparece en el Código de Procedimiento Penal. Sí, en el Código de Sí, Procedimiento, eso es ¿cierto? importante que estén Nosotros en orden. somos los últimos con el grupo 2, ¿sí, doctor? ¿Y ustedes cuál audiencia van a llevar a cabo, doctores? La acusación, la 3. Bueno. Acusación, hay dos grupos, el grupo 1 y el grupo 3, que somos nosotros, ¿sí? Bueno, listo. ¿Listo, doctor? Bueno. Bueno, listo. Ya ahorita les vuelvo a compartir en el grupo cómo quedó. Bueno. ¿Listo? ¿Lista Doctor o no Jairo, lista? nuestra tarea. Lista. Nuestra tarea, por favor. En segundo. Y me la puede enviar, qué pena con usted, la Sí, lista señor. ya completa. Yo ahorita le envío las fallas de la sesión número 3 y 2 para que señor. su merced me la organice y me la pueda enviar el día de hoy, porque tengo que subirla como a las 4 de la tarde, que me queda un tiempo enviarla a la universidad. Gracias. Con gusto, doctor. Hoy estamos Alba, sesión 12, ¿no? Sí, señor. Alba Benavides Nini. Una cosita antes de que van a llamar a lista. ¿Te puedo decir algo? Señora. Prof, lo que pasa es que, bueno, le voy a comentar, yo realmente ahorita yo no tengo celular y cuando se me cae el internet yo no tengo cómo comunicarme con Jairo, porque bueno, yo me comunico con Jairo a través de correo, pero sin internet, ¿cómo hago? Entonces, por lo menos en el celular uno tenía pues sus datos para el WhatsApp. Entonces, pues a mí me han, o sea, por ejemplo, ayer yo estuve creo que hasta las 11 y se me cayó el internet. No pude conectarme y no sabía cómo comunicarme. Y ha habido otras ocasiones que, digamos, pasa lo mismo, tengo intermitencia con el internet.
y pues me sucede la falla. Entonces, yo ahí cómo hago, profe, yo no tengo, o sea, desde la primera clase, desde ya hace como un mes, no tengo celular, no recuerdo hace cuánto. Entonces, ¿cómo yo hago para excusarme o comunicarme, decirle a Jairo, sí? Entonces, ahí me queda la falla. Entonces, yo quería saber cómo hacía, porque pues me preocupa mucho. Ya ahora más tarde le quito unos minutos al doctor Jairo porque tenemos que resolver algunas cosas que también me plantearon el día de ayer. Bueno. Y ya revisando la plataforma, de acuerdo a las clases, pues yo miro las personas que han asistido a clase, ahí hay la posibilidad de mirar, ya estuve mirando anoche y miramos. Evelyn Alba. Gracias, profe. Bueno. Evelyn no está. María Gisney. Presente, Jairito. Yulis del Carmen Arrieta. Yulis. Jairo, qué pena, lo que pasa es que Julis tenía problema de internet. Presente, Jairo, no podía activar el micrófono. Giovanni Enrique Becerra. Bueno. Presente. Carlos Obdulio. Presente, Jairito. Natalia Andrea. Presente. Joana Bolívar. Presente, buenos días. Buenos días. Claudia Liliana Bustos. Presente, buenos días. Buenos días. Kelly Fernanda fue la que se excusó que se retiraba, doctor. Listo, perfecto. Tatiana Cano. Tatiana no está. No está. Karen Melanie. Presente, Jairito. Brian Castaño nunca asistió. John Alexander Castillo. John Castillo. Wilson Devia. Wilson. No está. Magnolia Carolina Díaz. Presente, Jairo. Karen Melisa Duque. Presente, Jairito. Luz Estela, sí está. Presente. Wilfredo. Presente, Jairo. Oscar Fernando. Presente. Diana Paola. Presente, Jairito. Jairo Alexander. Grey Paola. Presente, Jairo, buenos días. Buenos días. John Alexander. Presente. Kimberly. Presente. ¿Así me traes un aguacate, por favor? Alison. Presente. Sebastián Camilo. Presente, Jairito. Jonathan Lobo. Jonathan. No está. No está. Joan René. Presente, buenos días. Buenos días. Cherla y Carolina. Buenos días, presente. Buenos días. Espérame. Ingrid Caterín Morales. Kate Morales. No está. Está escribiendo en el chat, Jairo. ¿Sí? Ah, bueno, es que yo no puedo ver. Catherine Mojica me escribió que se iba a desconectar, doctor, no sé. No, pero no. Si no está, tiene falla, doctor. Dijo que le iba a escribir a usted, no sé. Karen Elisa de Neira. Ahí está por el chat. Presente, Ahí está por el chat. Claudio se me bloqueó. Si va a la lista y se desconectan, eso me parece lo que estábamos hablando hoy en la... Bueno, no sé, doctor, entonces, ¿qué le pongo a Catherine? Pues falla, doctor, porque no está. Bueno. Lady Joana Palacios. Presente. Say Loret Perea. Presente, buen día. Buen día. Zulay Quintero. Presente, Jairito. César Pinzón. Aquí estoy, ayer también estaba, doctor Gómez. Ayer, pero ayer no contestaste, Luis. ¿Qué pasaría? Y yo ayer estaba, pueden verificar ahí, yo estaba. Nancy Rubiela. Presente, Jairito. Gemer Alexander. Hacemos Presente. Profe, yo ayer estuve problemas de internet muy constante. No me pude conectar. Buenos días.
Gracias. Norman Alejandro Rodríguez. Apagamos micrófonos y dejemos llamar lista. Norman Alejandro. Jairo, buen día, presente. Buen día. Ángela Rodríguez. Buenos días, Presente, Jairo. Sí, señor, sí te escuché, Alejito. Aló, Jairo, ¿me escucha? ¿Me escucha, Sí, Jairo? sí, señor. Disculpe, Jairo, gracias. Ángela. Buenos días, presente. Buenos días. Paula Alejandra Salgado. Buenos días, presente. Buenos días. Hernán Guillermo. Jairito, presente, buenos días. Diego Alejandro Sánchez. Diego Sánchez. Jairito, Jairito. ¿cómo Joana estás? Segura. Presente. Buenas tardes. Andrea del Pilar Suspe. Presente, Jairito. Jairito, presente. Listo. Diego Torres. Presente, Jairo. Bueno. ¿Alguien que no haya contestado? Yo, Jairo, presente. Evelyn Alba. Evelyn. Jonathan Lobo. Evelyn y Jonathan Lobo. Jairito, su merced, si alcanzó a escucharme cuando Sí, le señor. respondí. Sí, Mi señor. Jairito, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más? Listo, Jairo, gracias. Bueno. Listo, doctor. Bueno, doctor Jairo, ya internamente le envío las personas que en las dos audiencias, en las dos clases anteriores no estuvieron. Bueno, ya se lo envío Bueno, para doctor. que podamos organizar la lista. Doctores, muchas gracias, muy amables. Nos vemos mañana. Profe, yo tengo que comentarle algo de los grupos. Es que lo que pasa es que nosotros antes nos estábamos haciendo con un compañero, pero entonces el compañero No le pues, oigo dejó de asistir. bien. No le oigo bien. ¿Ahora sí me escucha, profe? Sí, dale. Profe, Señora. lo que pasa es que mi grupo tiene un problema porque un compañero pues dejó de asistir a las clases y perdió por fallas. Entonces ahora ya no somos 5, sino que somos 4. Entonces pues es para ver si podemos seguir trabajando. ¿Qué pasó los con 4. ese compañero? ¿Se retiró? Parece, doctor, sí, señor. Él no volvió a... Brian Castaño. ¿Es el que lleva todas las fallas en todas las clases? Sí, señor, él. Mire, ahí bueno. se lo estoy cerrando. Listo. ¿Y entonces van a integrar a alguien diferente o qué? No, pues es para ver si, es que yo como ya me di cuenta que ya están todos los grupos completos, después es para ver si podemos trabajar así. ¿Cuántos quedaron en su grupo? 4. Bueno, pues entonces con esos 4 funja uno de juez, otro de fiscal, otro de defensa y otra persona que haga de defensor de víctimas. Y listo. Ah, bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. ¡Ay, la foto! Doctores. Miren, nos paramos para la foto. Pero doctor, no mande la mía. La foto porque se me olvida. Pero ya quedó así, mano. Listo. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Doctor, buen día. Gracias, Adiós. profe. Gracias, profe. Hasta luego, bendición. Chao. Buenos días.